Incluso tenemos una mujer, la belleza de nuestra cultura. Luces, por favor, recibimos a la señora Abby Monroe. Abby Monroe es representante de las mejores mujeres negras empresarias y ella es bastante atractiva, ¿no lo creen? ¿No, caballeros? Gracias, son muy gentiles. Según la escritora afroamericana feminista Alice Walker, el colorismo supone que mientras más oscura sea la piel de una persona negra, más sujeta se encuentra a prejuicios. Por el contrario, mientras más clara sea la piel de un afrodescendiente, mientras más finos sean sus rasgos, más se encuentra dentro del canon europeo y por ello será mucho más apreciable o aceptable socialmente. En el pasado, y aunque la mayoría fueron violadas por sus esclavizadores, los hijos de las mujeres negras con hombres blancos alcanzaban un nivel privilegiado en la sociedad, a diferencia de sus madres u otras personas con un tono de piel más oscuro, ya que aunque nunca dejaron de ser considerados como negros, eran aceptados debido a que su color de piel y rasgos faciales se asemejaban a las del hombre blanco. E inclusive, según un artículo publicado por la revista Afroféminas, en Brasil se pensaba que el mestizaje entre negros e indígenas era responsable del desorden nacional, caos social y falta de identidad. Por ello, en 1910 se creó una doctrina científica conocida como la teoría del blanqueamiento, basada en que el orden solo podía ser instaurado por el hombre blanco civilizado. Por eso Brasil precisaba ser blanqueada. La estrategia consumada fue recibir inmigrantes europeos de distintas nacionalidades con el objetivo de que el país fuera emblanquecido en un siglo y que así fuera muchísimo más apta para el desarrollo. Hoy en día, y aunque muchos no lo crean, el colorismo sigue latente. Hace poco vi una imagen de dos gemelos donde uno era de tez clara y el otro de tez oscura. Cuando comencé a leer los comentarios de la imagen, vi que la gente alegaba que al contrario del niño de tez clara, el de tez oscura era feo. Pero, ¿qué hizo esta gente pensar así si los niños eran muy parecidos físicamente? La respuesta es muy fácil, que un niño es negrito y el otro es más clarito y en la mente de las personas lo negro siempre va a ser considerado feo en comparación a lo más claro o lo blanco. ¿O por qué ustedes creen que Beyoncé siempre iba adelante en las Destiny's Child y no Michelle o Kelly? Recibo también el comentario de que, hey, pero tú no eres de que negro, negro, negro. No, no soy Chaka Zulu, pero estoy dentro de las 40 sombras de Black. Mira, están los Cremora Light, que es la primera tonalidad, la más clara. Un chombo blanco, pues. Están los Espresso, los Snickers. Yo estoy por ahí, un poquito antes. Están los Brownies y los Dark Vaders. O sea, café negro y en grano. Nada de que quizás tengas una abuela española, ¿vale? No. Eso es África por el DM. Y existen todas las combinaciones entre esos. Y sí, hay muchísimas tonalidades dentro de las pieles negras. Y aunque muchos pensarían que esto solo se da producto del mestizaje, también hay comunidades negras aborígenes muy distintas. Distintos cabellos, distintos colores e inclusive distintos colores de ojos, porque se han dado casos de negros puros con ojos azules o verdes naturales. Pero fíjense que cada sociedad tiene su propia visión o definición acerca de qué es ser negro o las características de una persona negra. Por ejemplo, Beyoncé, que aquí en Estados Unidos es considerada como una mujer negra, en mi país y en muchos países de Latinoamérica, para muchas personas ella no es una mujer negra. En mis primeros días en este país tuve varias discusiones con mi esposo porque yo veía personas con tonos de pieles un poco más claras que yo y yo le decía, pero esas personas no son negras. Y él me decía, pero ¿cómo vas a decir que esas personas no son negras? ¿Acaso estás ciega? ¿Acaso no los ves? Antes, cuando yo nunca había salido de Colombia, yo veía personas unos tonos más claras que yo y yo no los consideraba negros porque ni ellos ni la sociedad los consideraba negros o lo suficientemente negros, aunque sus familiares o sus padres fueran de mi mismo tono de piel o un poco más oscuros. Pero aquí en Estados Unidos es totalmente diferente.
En la serie de Netflix de Sarah Bretloff, más conocida como Madame C.J. Walker, la mujer que consiguió convertirse en una empresaria de éxito y la primera mujer afroamericana millonaria en los Estados Unidos, vemos la rivalidad entre Madame C.J. Walker, que era una mujer negra de tez oscura, chaparrita y gordita, y Addie Monroe, que era una mujer negra de tez clara, alta y esbelta. En la serie de Netflix, el personaje de Addie Monroe dice que Sarah no es lo suficientemente bella o atractiva como para vender sus productos, que ella prefiere contratar mujeres negras de tez clara para que se aumentara la venta. Las mujeres de color harán lo que sea por parecerse a mí, aunque saben que nunca lo lograrán. La mayoría de las veces el color de piel tiene grandes efectos en la forma en que las personas ven muchísimas cosas. A las personas negras se nos ha inculcado la idea de que si queremos ser más atractivos o queremos tener más oportunidades, nuestra piel debe ser más clara o nuestro cabello debe ser liso en vez de crespo. Conozco mujeres que desearían cambiar su tono de piel o simplemente alegan estar hartas de su cabello afro. Yo era una de esas. Cuando yo era niña sufrí muchísimo por mi color de piel y estoy segura que muchísimas otras mujeres negras también han pasado por lo mismo. Pero ahora les voy a contar 3 de los casos que más me marcaron para que se hagan más o menos una idea. Cuando jugaba con las otras niñas a los Power Rangers, ellas me decían que yo no podía ser el Power Ranger rosado porque yo era negra y las negras no podían ser el Power Ranger rosado, o sea. Una vez una niña de la escuela me preguntó que si yo era bruja, porque sus papás le dijeron que todos los negros practicaban brujería y por eso proveníamos de una maldición. Créanme que en ese momento me hubiese encantado ser una bruja de verdad para echarle todas las brujerías habidas y por haber a ella y a su familia por ofenderme de esa manera. ¿Cómo se les ocurre decir que los negros provenimos de una maldición? ¿Qué falta de respeto es esa? Por último, también me pasó que cuando yo llegaba todas las tardes de la escuela me ponía a jugar con mis hermanitos en la terraza de mi casa. Pero también todos los días el bus escolar de la niña que vivía al lado de mi casa llegaba a dejarla. Todos los días que ese bus pasaba por el frente de mi casa, todos los niños me gritaban, negrita mapalé, ni se baila, ni se baña, ni se ve. Todos los días me gritaban lo mismo. Yo lloraba, me ponía nerviosa, no entendía quién les daba el derecho a esos niños de humillarme de esa manera, aunque, bueno, ellos eran niños, me imagino que eso fue algo inculcado por sus padres. Un buen día que estos niños comenzaron a gritarme la misma canción y yo estaba llorando, temblando en la terraza, solo sentí cuando mi papá me jaló por el brazo, me entró a la casa y salió. Les digo que ese momento fue tan traumático para mí que ni siquiera me acuerdo qué fue lo que pasó después, pero con los días me di cuenta que ya a la niña del lado de mi casa le habían cambiado el transporte y ese bus con esos niños jamás volvieron a pasar por la terraza de mi casa. Así que siempre le estoy agradecida a mi papá por quitarme a esos atrevidos de encima. Gracias, Dari, te amo. En fin, todas estas situaciones me llevaron a rechazarme a mí misma, a sentirme fea porque era negra, yo odiaba mi cabello, mis facciones. Es más, decía que cuando fuera grande algo me iba a hacer en la piel porque yo negra más nunca no iba a ser. O sea, qué tonta. Ahora, desde nuestra perspectiva como negros de tez oscura, pensaríamos que las personas birraciales o negros de tez clara con facciones similares a las de un hombre caucásico no tienen nada de qué sufrir o nada de qué quejarse porque ellos no van a sufrir el mismo bullying o el mismo racismo que nosotros sufrimos, pero no es así. Para muchísimas de estas personas su blanqueamiento las ha hecho olvidarse de sus raíces africanas, ya que según la cadena de privilegios, los afrodescendientes vistos como casi blancos casi nunca podrían enterarse del racismo social, ya que lo viven de una manera subjetiva. La falta de conciencia también produce un sentimiento de desubicación entre los negros claros, sentirse no pertenecer a ningún grupo, saber que no perteneces al grupo de los blancos pero tampoco identificarte como negro. He escuchado testimonios de personas a las que como al chombo les han dicho, ay, pero tú no eres tan negro así, tú eres más clarito. Por eso ellos no se sienten pertenecientes a este grupo étnico. Pero con el tiempo se dan cuenta que sí, cuando todo esto les explota en la cara y se encuentran en reuniones de personas blancas y ellos son los únicos
oscuritos o los únicos negritos, entonces todo el mundo comienza a verlos por su tono de piel, por su cabello, etc. En el caso de mi hermanita, que es una chica, digamos que birracial, que aunque su cabello y sus facciones son de gente negra, su piel es bastante clara. Yo he tenido que ver cómo personas negras le dicen a mi hermanita que no hable o no entre en temas afrodescendientes porque ella no es lo suficientemente negra. También he tenido que ver cómo otras personas le han hecho bullying por ser negra. Inclusive personas que son un tono más oscuro que ella, pero como tienen el cabello liso o tienen el cabello de un tipo 3A para arriba, ya se siente con el derecho de tratarla de negra, de tratarla de que fea por su cabello y por sus facciones. Dicho todo esto, no importa que unos seamos más oscuros o más claros que otros, porque al final del día todos vamos a ser tratados de la misma manera. No importa que unos tengan mucha o más melanina, todas las pieles son hermosas. Lo que realmente importa es quién eres tú como persona, quién eres tú realmente por dentro. Mis amores, mis colores, mis sabores, si les gustó este video, no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal para que sigan viendo muchísimo más de mi contenido. Los quiero muchísimo y bendiciones para todos. Yesterday, there was an older African-American woman. I told her I'm mixed and what I was mixed with, and she told me there was nothing black about me. This kid said to me, he was like, you know, I don't really think of you as black. You look white, like your skin's white. Even though I say I'm mixed, it's like they're doubting what my experiences have been and like what I've been through, so. Discrimination because I'm light-skinned and I've always been looked down in my own race. You know, I've had people say that I was like white bread, that I glow in the dark. It's kind of messed up that I hear it in the Black community and I don't really hear it anywhere else. I even have family members who, because they're light-skinned or mixed race, they kind of act like a little bit better than you. Kind of like having the light eyes and the light skin tone, the light hair. It's like you're treated better. It's like you're pure or something. I've always been really dark and people would make fun of me just left and right for it. I thought it was such a negative thing and I always wanted to be lighter. I always wanted to just be somebody I just physically wasn't. And growing up and kind of finding myself, I've realized there's just so many beautiful shades.